Una de las primeras lecciones de matemáticas que recibe un niño en el colegio, por lo menos yo, hace bastante tiempo ya, era sobre números romanos. Un sistema que, como el latín, hace parte más de las crónicas de la historia que de nuestra vida diaria. El sistema numérico que utilizamos hoy, que conocemos como arábico o como números arábicos, realmente fue inventado en la India en el siglo V y se fueron esparciendo por Asia cuando los matemáticos árabes los empezaron a usar. De hecho, fueron los mismos árabes quienes los llevaron a Europa a través de sus relaciones comerciales. El primer país que los conoció fue España, luego Francia, que está en la frontera con España, y de ahí pasó a toda Europa. De hecho, el concepto del cero también viene de la India. Pero ese es otro tema que no vamos a tratar aquí en este video. Durante muchísimo tiempo se utilizaron los dos sistemas numéricos, romano y arábico. Pero con la llegada de la imprenta en el siglo XV y con el apoyo y el enorme poder que tenía la Iglesia Católica, que había decidido utilizar en sus textos números arábicos, el sistema de números romanos se fue diluyendo de la vida de las personas poco a poco y solo fue utilizado hasta el siglo XVII. Hoy, en el 2022, solo usamos los números romanos para referirnos al número de un siglo, en algunas ecuaciones matemáticas súper complicadas y para enumerar capítulos de libros. Además, para los nombres de los reyes o de los papas, pero en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, lo vemos más marcado en los relojes analógicos, como este. Sin embargo, en los relojes que usan los números romanos encontramos muy frecuentemente que el número 4 está mal escrito y la razón detrás de ello es bastante oscura. Y aquí te la cuento. Los números romanos vienen del sistema numérico etrusco. Los etruscos fueron una civilización que habitó la península itálica entre los siglos VIII y III a.C., hasta que su territorio fue conquistado y dominado por la expansión romana más o menos en el año 509 a.C. Este sistema numérico es muy parecido al romano. Sin embargo, solo tenía un modo aditivo. Los romanos lo toman y lo cambian y lo vuelven también sustractivo. Es decir, que en vez de solo ir sumando símbolos, ahora también se podía restar poniendo el carácter en la izquierda. Uno de los números etruscos que cambió en el sistema romano fue el 4, que pasó de ser 4 líneas verticales a una línea vertical y una V. Ahora, la mayoría de relojes que utilizan números romanos siguen utilizando el 4 de la forma etrusca. ¿Por qué será? Hay 3 teorías al respecto. La primera es estética, ya que por la ubicación del número 4 en el dial opuesto al 8, los dos números quedan de 4 caracteres, entonces el balance del dial es simétrico, armónico. De hecho, tanto que quedan exactamente 14 caracteres del lado derecho y 14 caracteres del lado izquierdo del dial. Y como sabemos, el cerebro humano ama la simetría, incluso a nivel inconsciente. Esta característica ha influenciado el diseño en todos los aspectos de la vida, incluso en la composición fotográfica y en el diseño de planos cinematográficos. La segunda teoría es religiosa, pues se afirma que los romanos tenían miedo de mezclar lo pagano y lo divino en un artículo terrenal como el reloj. El número 4, como se escribe en el sistema romano, son exactamente los mismos caracteres que las iniciales del dios Júpiter, que es la deidad más importante de la religión politeísta romana. Viéndolo desde ahora quizás sea una vacía superstición, pero puede explicar el porqué del 4 etrusco en los relojes. La tercera teoría, que es la más jugosa y la más atractiva, nos cuenta la historia de 2 reyes. El primero, Luis XIV de Francia, aunque algunos afirman que realmente fue Carlos V, pero pensándolo bien, la historia tiene un poquito más de sentido con Luis XIV porque era un rey benefactor de los artistas. De hecho, fue el mecenas de uno de los dramaturgos más importantes de la historia de Francia, que fue Molière, y además mandó a construir el Palacio de Versalles con todos sus lujos y todos sus logros arquitectónicos. Y por el carácter de la historia y teniendo en cuenta que a Carlos V le decían el sabio, quizás quede mejor con Luis XIV. En conclusión, alguno de ellos dos mandó a construir un reloj para el palacio conocido como la Concilière o el Palacio de la Cité,
Perdone mi francés, no sé pronunciarlo bien. El encargado fue el afamado relojero Henry Vick, quien lo construyó con el número 4 romano. El rey, al verlo, estalló de ira y le dijo que estaba equivocado y que fuera y lo cambiara por el 4 etrusco, es decir, las 4 líneas verticales. El relojero insistió en que él tenía la razón, porque el 4 romano era una línea vertical y una V. Pero el rey se emberracó aún más y le gritó: el rey nunca se equivoca. Punto. Y hasta el sol de hoy, en el 2022, el reloj que adorna la torre de ese palacio permanece con el 4 etrusco. La historia del segundo rey es un poco más oscura. Cuentan que un monarca suizo mandó a hacer un reloj y el relojero lo hizo con el 4 etrusco en vez del romano. Y el rey, colérico, absolutamente desquiciado ante el error, mandó a asesinar al relojero. Y por eso dice la leyenda que, en homenaje al colega caído, los relojeros suizos empezaron a poner el 4 etrusco en todos los relojes. Y desde la capital relojera del mundo saltó a todo el planeta. Hoy, marcas como Cartier, Breguet, Raymond Weil, Ingersoll, Tissot, Hamilton, Bulova, Patek Philippe, Vacheron Constantin y muchas otras usan el 4 etrusco en vez del romano. Pero realmente, ¿cuál es la verdadera razón? La teoría de la simetría tiene lógica y de hecho la religión también, porque sabemos lo que pesa la religión en la vida cotidiana de las personas. Y la de los reyes ha sido desestimada por varios historiadores. Sin embargo, ¿qué somos nosotros sin las historias que nos contamos? ¿Dónde quedan las religiones, los mitos, las leyendas que intentan explicar lo que nosotros humanamente no podemos? ¿Qué somos como humanidad si no podemos crear héroes y villanos, epopeyas y tragedias? Quizás hayan desestimado la teoría de los monarcas, pero yo prefiero quedarme con la historia de un mártir y de una revolución silenciosa de relojeros que vengaron eternamente a su colega caído. Prefiero esa historia que una aburrida explicación basada en el diseño y la simetría. Pero los relojes que definitivamente no utilizan números romanos son los atómicos. ¿Sabías que sin estos relojes la humanidad sucumbiría automáticamente en un caos apocalíptico? Te lo cuento todo en este video.